Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. ¿Oramos? Bendito Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, Dios amado, por este día que nos das y por el privilegio que nos das de venir aquí a escuchar tu bendita palabra. Nos encomendamos en tus manos para recibirla como lo que es un precioso tesoro, perlas de gran precio, Señor, que nos ayudan y nos instruyen a vivir en santidad y que fluyen, Señor, después de nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Señor, encomiendo la vida de tu pueblo, la vida mía, para que tu Santo Espíritu fluya en forma de conducta y verdad del corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. En tus manos te encomiendo estos pequeños, Señor, para que tengan paz mientras estamos, Señor, estudiando tu palabra, para que ellos también aprendan. Abre sus corazones y sus mentes para que estén dispuestos a conocerte a ti, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Dios bueno, ¿va? Vamos a... ¿Están listos para estudiar la Biblia? Vamos a estudiarla entonces. ¿Por qué la estudias? Para aprender a vivir conforme a su voluntad. El espíritu anticristo está muy ardiente en la vida de los predicadores hoy en día y no se dan cuenta. Esa es la unción falsa. Es la unción que tienen ahora del fuego santo, y te lo digo a ti para que no te dejes engañar, porque tu forma de conducta y tus palabras tienen que ir iguales. Lo que tú crees y tu forma de conducta tienen que ir conforme a la santidad si es que realmente crees en Dios, porque si tú empiezas a tolerar cosas extrañas en forma de conducta, porque uno de los errores bien grandes que normalmente se comete es este: yo no creo que eso sea pecado. Ten cuidado con esas palabras. Yo no creo que eso sea pecado. Yo no creo que eso sea malo. Yo no creo que aquello no le guste a Dios. ¿Quién es el juez allí? ¿Es tu santidad exactamente como la de Dios? Entonces no deberías jamás usar esas palabras, porque entonces ya estás exponiendo tu propio juicio y decidiendo por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Y no es de esa manera. Porque si tú haces eso, entonces tú ya dices cuál y te engañas en tu propio corazón, porque tú elegiste que es algo bueno cuando no lo consultaste para arriba. ¿Sí? Es Dios quien elige lo bueno, no tú. Él es quien te deja saber esto es bueno o no es bueno. Si tú tienes dudas en alguna cosa, si es buena o mala, pregúntale a Dios. Pero nunca elijas por ti mismo diciendo, yo creo que eso es bueno. ¿Tú qué piensas? Pues no creo que sea malo.
y ahí se va, papá. ¿Sí? Y luego dice, no, pues a la luz de 2 o 3 testigos se juzga toda verdad. Y ya se pusieron 2 paganos de acuerdo en lo que es santo. ¿Quién conoce las profundidades del Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién te fue dado para que te guíe a toda la verdad? ¿A quién te va a guiar? ¿Él o tú? Te vas a recargar en tu propia prudencia después de que vengas a Él, de que Él te guíe y de que ya aprendas muchas cosas. Te vas a guiar todavía en tu propia prudencia. Él te tiene que guiar a toda la verdad. Y Él te va a enseñar la verdad. Los hombres dicen, no me quiero desviar a ningún lado. ¡Wow! Es fácil. Escucha la voz del Espíritu y yo te aseguro que no te desvías ni a la derecha ni a la izquierda. No quiero que me engañen. Luego me dicen, es fácil. No escuches a los hombres. ¿Verdad? Porque el Espíritu mismo tiene que corroborar. Si Dios te está hablando por medio de un hombre, el Espíritu mismo tiene que corroborarte que Él es quien te está hablando. Eso únicamente pasa cuando tú estás entregado. Porque cuando tú tienes deseos diferentes, yo me he topado con mucha gente de diferentes doctrinas y entonces no juzgan la palabra conforme la misma palabra, sino la juzgan conforme las doctrinas o como fueron endoctrinados. Y así rechazan la verdad. Órale, diácono. ¿Qué quieres que se lo lleven? ¿Alguien que le lleve el micrófono? Entre los pies a sus hijos, a su matrimonio, a su familia, Yeah. porque no está consultando al Señor Dios Todopoderoso. Es un problema muy grande porque en realidad sí. Y es por eso importante, especialmente por los sacerdotes. ¿Dónde están los sacerdotes? Tienen que asegurarse que lo que tú aceptas, lo que tú crees y lo que tú enseñas viene de arriba. Si no... Siervo, yo quiero que si puede usted ampliar un poco del pensamiento que me vino en lo que está haciendo saber estas perlas preciosas, ¿verdad? Porque las perlas preciosas se comparten no con los cerdos, sino que con hijos. Yo quiero decirle que venía en mi pensamiento de que en el tiempo de Jesús hubo conflicto de mirar a Juan el Bautista y a Jesús, porque Juan transmitía una santidad, un modo vivendum distinto que Jesús a los ojos de los fariseos, porque Juan el Bautista tuvo discípulos y hubo conflicto entre mirar la santidad de Jesús y la santidad de Juan el Bautista, porque los fariseos le preguntaron, los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no, y los discípulos de Juan se lavan las manos y los tuyos no, diciéndole a Jesús mismo para mirar como que la santidad, más que todo si puede ampliar la santidad de Juan y la santidad de Jesús, llegaron a tener un impacto, a discipular de la manera como Juan discipulaba y como Jesús, porque Jesús no ayunaba, pero también decían de él que era comelón y bebedor. Entonces, lo que quiero es que en el tiempo que estamos hoy, los hombres reflejan santidad, pero ¿de qué santidad? ¿La santidad de Juan o la santidad de Jesús? No sé si puede ampliar ese poquito del que me vino en mi pensamiento, porque nosotros hacemos lo que una persona trae de parte de Dios, el pregonar la palabra o discipular. Y muchos discípulos imitaban a Juan el Bautista y otros imitaban a Jesús. Si lo puede ampliar, por favor. Juan vino como testimonio para dar testimonio de la luz. Sí, y es lo que él hizo. Con todo y eso, él también redarguía al pueblo del pecado. ¿Sí?
Son dos cosas diferentes. Juan claramente dijo, yo no soy la luz. Entonces, ahí está la diferencia. Juan vino a dar testimonio. Si lo quieres tomar ahora con los predicadores que conocen, por así decir, o que han estudiado la palabra, no son luz. Ellos hablan de la luz. Y te lo pongo bien claro, cualquier predicador, y de hecho estaba predicando hace un rato, cuando Dios dio dones a los hombres, y Él dejó 5 ministerios. A unos los constituyó apóstoles, profetas, maestros, predicadores, evangelistas o pastores. Pero estos fueron constituidos por Dios. Hoy en día, las diferentes religiones y aún en el cristianismo, se mandan a los pastores a los hombres al instituto teológico. Estos hombres son enseñados basados en la doctrina de acuerdo al instituto. Hay institutos católicos, hay adventistas, hay metodistas, hay bautistas, hay cristianos, evangélicos, institutos, y ahí son hechos pastores. Entonces estos estudian la Biblia y conocen la Biblia. Y hablan de la Biblia. Apuntan. Dan testimonio de la luz, pero no son la luz. Entonces aquellos que siguen a los que fueron hechos pastores por causa del estudio, es lo mismo. Dan testimonio de la luz, pero no son la luz. ¿La miras? La diferencia está en el llamado. A este camino no es el que quiere, alguien despierta un día, se me hace que yo voy a ser pastor. ¿Sí? Y ya, se mete al instituto o se sale de la iglesia donde está y se lleva unos cuantos de ahí. Y luego va y predica las mismas paganerías que la iglesia donde salió. En parte dan testimonio de la luz, pero no la conocen. Recuerden, muchos son llamados, porque el llamado viene. El llamado viene para el hombre, pero de ahí del llamado a unos constituye, tú vas a ser predicador, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista. Pero ya son por designación divina. Ya no es, si yo me paro aquí, ¿sabes qué? No, pues aquí los voy a mandar a predicar a diferente lado. Ese ya es paquete mío. Es lo que se hace. Y por eso tenemos ahora un pueblo tan contaminado y gente incrédula e inconversa predicando el evangelio. Porque una cosa es dar testimonio de la luz y otra cosa es ser la luz. ¿Sí? Entonces, Dios no te está llamando a ti a que tú des testimonio de Él y no vivas. Esa no es la prédica que hemos aprendido, ¿verdad? Dios te ha llamado a ti a ser luz primero y después corroboras. O predicas o corroboras con tus acciones. O sea, Juan estaba ermitaño, viviendo una vida. Mismo propósito, por eso Jesús Él les dijo, vino Juan, que no comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Demonio tiene, ajá. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, demonio tiene. Cuando los hombres de corazón no quieren seguir a Dios, no importa que les cantes o les bailes, no van a hacer nera. Uh-huh. Pero por entonces, eso es que este camino es para el que quiere. La conducta de Jesús, la conducta de Jesús era entre medio de los pecadores, porque dice que todos los pecadores le seguían, prostitutas, ladrones, y a Juan lo seguían gente que tal vez se quería vestir como él, y su vestimenta era de piel de camello, y su comida era langostas, no langostas de la mar, sino que langostas del desierto. Entonces miramos de que la santidad de una conducta ermitaña, a que no vayamos a vestir como otros, o no hacer las cosas, pero Jesús, la luz, sí estaba entre medio de los pecadores. Por eso es como te digo, los hombres, Juan no era la luz, él vino a dar testimonio, ¿sí? ¿Qué hizo él cuando le dijeron, hey Juan, tus discípulos se van tras Jesús? ¿Y qué dijo Juan? Que el novio, ¿qué hace?
Y el amigo del novio se regocija. Juan no buscó hacer un grupo que lo siguiera, aunque sí hubo uno, pero luego él los apuntó y se fueron tras él, los que quisieron. No todos, porque después aún se quedaron unos como discípulos. En lugar de... Lo curioso es lo mismo que pasa hoy en día. Hoy miran a Jesús y saben que Jesús está ahí, pero en lugar de seguir a Jesús, se van a seguir a los predicadores. ¿Y qué dicen ahora? Como los discípulos de Juan. Oh, yo soy discípulo de Juan. ¿Qué dicen ahora los hombres? Mi pastor es fulano de tal. Mi pastor es este. Mi pastor es este. ¿Y dónde quedó Jesús? Aunque Jesús está ahí y está buscando que vengan, le quitan el título al maestro y se lo dan a un hombre. O padre espiritual más perezoso, fíjate. Padre espiritual. ¿Qué hombre en la tierra puede dar el Espíritu de Dios? O sea, ¿dónde quedó el mic? ¿Lo tienes? Sí. Sí, amén. Lo que pasa es que hoy en día, como dices tú, en las iglesias se busca mucho el puesto, el lugar del pastor, del estar enfrente. No sé por qué, antes de buscar la gloria de Dios, como dices tú, tenemos que santificar nosotros primero, porque desde los antiguos tiempos, el sacerdote, para llevar las ofrendas al lugar santísimo, él tenía que santificarse primero él, para poder entrar en ese lugar. Entonces hoy en día nosotros queremos llevar personas a los pies de Cristo cuando nosotros todavía no hemos llegado. Y eso es un error muy grande en todas las iglesias que yo he visto que buscan o buscamos un lugar que sea del pastorado, porque pensamos que es un lugar más importante, pero en realidad el lugar más importante es obedecer a Dios, no un título. Es lo que... Amén. ¿Buscas un título? No. Entonces no digas buscamos. Sí, no, porque yo en realidad cuando llegué aquí, pues a cada que tú dices la palabra, úsame Señor, yo la llegué a decir, en realidad por la misma ceguera de uno, por como uno es instruido. Y yo creo que a más de muchos que estamos aquí nos han dicho, bueno, lo hablo por mí, me han dicho, no, si fueras a mi iglesia, tú ya serías pastor. Y digo, ¿y yo quién dijo que yo quería ser pastor? Y alguna vez, fíjate, yo pensé, dije, si algún día Dios quiere que yo sea una cosa, Ronel va a decidir. Y hoy en día, gracias a Dios de lo que he aprendido aquí con ustedes, digo, no, yo no voy a hacer lo que Ronel dice, yo voy a hacer lo que Dios dice, pero antes que nada yo tengo que obedecer pues a todas las cosas en Dios. Es algo como que se ha batallado, porque incluso yo hoy en la mañana hablaba con mi esposa y le dije, oye, ¿sabes qué estoy pensando? Es que le estoy pensando que yo creo que ya no vamos a ir a la iglesia, porque no estamos caminando como Dios quiere. Y le hablaba yo del sacerdote que él entraba puro, tenía que entrar puro al lugar santísimo porque si no era muerto ahí. Y entonces comentaban yo y mi esposa, si vamos, no vamos. Y pues en la tarde también nos reunimos con unas personas ya grandes, que son nomás 2 parejas y nosotros. Y le digo, bueno, pero si no vamos acá, entonces no vamos a ir acá, porque es mismo Dios a donde vamos a ir. Y pues es algo, ¿verdad?, que decidimos los dos, dijimos, pues si no podemos caminar aquí, ¿dónde vamos a poder caminar? Y algo tan bonito que cuando llegué yo, ¿verdad?, alguien me dijo, ¿verdad?, una persona que me daba un abrazo, que ese abrazo era de Dios. Y pues me sentí muy, muy contento, y luego pensé en lo que había platicado con mi esposa, y digo, yo así lo tomo, ese abrazo como que es de Dios. O sea, imagínate que Dios dice, te doy un abrazo, o sea, como después de que no querías venir, y Dios esperándote con un abrazo, que le doy gracias a Dios por eso. Amén. Así es Dios. Por eso es mejor dar todo el corazón y hacerlo, y vamos adelante. Porque la condición de pecado nunca puede llevarte para atrás, pero nunca te dejes. Porque si te dejas, te va a destruir más rápido. ¿Sí quedamos claros? ¿Quedó claro con el asunto de Juan el Bautista y el Señor? Entonces ese es el propósito. Hay que seguir trabajando hasta que Dios esté reflejado en ti. Amén. Pues el plan es ese.
Yo sé y entiendo, Dios constituyó a los 5 ministerios para perfeccionar a la iglesia, para hacer discípulos de Cristo. Hoy en día los hombres desafortunadamente se han sentado como reyes, se han señoreado de los hombres y los forzan de una manera u otra por la maldición. Si te vas, no te vas a ir con maldición, y si no te vas a ir con mi bendición, y si no te vas con mi bendición, va a estar maldito. Entonces las personas se quedan allí. Pero los hombres, ningún predicador, y que me llamen si quieren, puede enseñorearse de nadie. Y les voy a mostrar el ejemplo del maestro. ¿Han mirado el candelabro? ¿Se acuerdan del candelabro? Así un candelabro tiene 7 espigas, por así decirlo, 7 velas. ¿Ok? Este de en medio se llama servidor. La vena principal, por así decirlo, se llama servidor. Es el ejemplo más claro del maestro. Y es el ejemplo que él nos dejó a todos. ¿Sí? Nunca es para que un hombre se enseñoree de otro hombre, ni como pastores, ni como congregación. Nunca puedes exigir dominio sobre nadie. Si tú incluso demandas o exiges que alguien cumpla los mandamientos de Dios para que tú seas beneficiado, te estás enseñoreando de él. Cada persona que va a hacer o a poner por obra un mandamiento de Dios, tiene que ponerlo de corazón, porque ama a Dios, no porque un hombre se lo está pidiendo. Así las cosas son hechas de corazón. Por eso, por lo tanto, ni un predicador ni nadie puede enseñorearse de nadie, porque somos todos consiervos. Por ejemplo, aquí hay uno servidor, pero los demás están pegados a la misma vena. Todos bebemos de la misma savia. Por eso no es bueno en ninguna manera. Imagínate aquí, tiene 2 cristianos, ¿no? Pegados a la misma vena. Y estos 2 se agarran del chongo. Imagínate. Por eso viene Moisés y les dice, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis? ¿Y a ti quién te puso por juez de nosotros? ¿Qué dicen los hombres? No me digas lo que tengo que hacer, no me digas cómo tengo que vivir. Si Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente, si somos del mismo espíritu, jamás tendría que haber ningún tipo de contienda entre 2 personas nacidas del mismo Dios. Jamás. Allí es donde está la perfecta armonía dentro de una congregación. Allí es donde está la congregación perfecta, donde los hombres que forman esta congregación están entregados a Dios y reconocen de dónde vienen y están aquí para buscar la voluntad del Padre, no la suya propia. Allí está el matrimonio perfecto. Allí está la relación entre padres e hijas y hijos perfecta. Ahí. Allá afuera no la han visto porque no han querido, pero ahí está. ¿Y qué dicen? No hay matrimonio perfecto, no hay congregación perfecta. En fin, los hijos son unos rebeldes. ¿Por qué? Se agarran del chongo unos con otros, nacidos del mismo padre. ¿Cuándo así? Por eso es que este camino es de corazón. ¿Cuándo va a dejar de haber problemas? Cuando cada uno se planta en el mismo propósito y la misma meta. Como cuando los discípulos estaban allá atrás en el día cuando el Espíritu Santo vino. Una misma mente, de acuerdo en todo. Nadie estaba buscando sacar ventaja allí. Había algunos de ellos que estaban, a ver cómo le saco algo a este. Oh, mira aquel cómo viene. Oh, mira aquel cómo está. No se rasuró las barbas. Oh, tiene las barbas muy largas. Oh, el pelo no está peinado. Oh, fíjate, dijo esto. Estaban de acuerdo, tenían una sola mente, no estaban enfocados en los demás, estaban enfocados en agradar al Padre. Es lo único que querían. ¿Y qué pasó? ¡Bum! ¿Y qué va a pasar? Solamente así. Los hombres quieren unidad, nunca la van a encontrar mientras no se rindan a Dios. Ahí está Sosa con y conoce bien las reuniones de los pastores, peleaderas entre ellos mismos. Y luego quieren tener la paz.
Ahí están los hombres hoy en día, las religiones del mundo, los católicos con las diferentes religiones y los evangélicos se andan poniendo de acuerdo. Nada más no toques lo que no me gusta. Jamás va a ser unidad así. Si quieren unidad perfecta, reconozcan de dónde vienen, ríndanse al que los trajo y busquen la voluntad del Padre y nunca su propio bien, y van a encontrar la relación perfecta, la congregación perfecta. ¿Qué? ¿La hacemos o qué? Que se mire. No, pues si Dios se va a reflejar en nosotros, menos así. No con la peleadera, ¿verdad? Con todo y eso, ese es parte del mismo corazón de cada uno. ¿A quién puedo forzar yo a hacer lo recto si no quiere? Ni siquiera a mis hijos. Porque si los forzo a leer la Biblia, están. ¿Qué leíste? No, pues todo el capítulo. ¿Y qué dice? Pues ¿se va a meter así de corazón? ¿Se va a meter la Biblia así? Por eso es que hay que clamar que a nuestros propios hijos les salga el deseo y la hambre y la sed de justicia de sus propios corazones fluya, para que ellos mismos la busquen. En las religiones así le hacen, le forzan a los hijos, le forzan a Dios en el corazón de los hijos. Y esa no es la manera. Ora, clama para que ellos de sus corazones produzca la sed y la justicia por medio del Espíritu de Dios. ¿Estamos? ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Samaria. ¿Qué es Samaria? Los atalayas. Tranquilos, que no cunda el pánico. ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Ahora, ¿qué es Jerusalén hoy en día? Se garroteó a los profetas, ahora a los atalayas, ahora se va a garrotear al pueblito. Porque como dijo el profeta, dos cosas he encontrado. Los profetas profetizan por precio, los sacerdotes por cohecho, y mi pueblo le gusta. Oh, man. ¿Sí? El pueblo mucho se queja de la forma de vida de los profetas porque son o pastores, ¿sí? Pero siguen allí. ¿No? Tiene que haber maestros falsos, tiene que haber todo eso falso, porque hay gente falsa. Si no hubiera gente falsa, ¿a quién se iban a sangrar? ¿Quién los iba a seguir? Ellos son lo que son porque la gente los sigue. Si la gente de corazón quisiera buscar a Dios, no seguirían a los hombres. No habría nadie. ¿De dónde vienen los billetes que agarran sino del pueblo? Y si el pueblo no los sigue, porque van a venir días en que ya no los van a seguir y esos mismos van a ser como los sacerdotes de Elí. Van a andar mendigando pan porque cavar no pueden. ¿Sí? Pedir dinero no les da vergüenza, eso es lo que van a hacer. Así que, listos, sabios y prudentes, ¿ok? Porque el pecado, los lugares altos de Judá es Jerusalén, ¿sí? Si ustedes saben, Judá significa alabanza, Jerusalén es el pueblo de Dios. El lugar alto de la alabanza es el pueblo de Dios. Ahí lo tienen como un ídolo, como algo muy estimado, pero ni siquiera es hecho de corazón. Y luego fíjate, pues haré de Samaria, versículo 6, montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. ¿Qué va a pasar? ¿Han leído ustedes en la Biblia
cuando el Señor dijo que les levantaría sus faldas y expondría sus vergüenzas. Todo lo que está oculto va a ser manifiesto. Por eso hay que asegurarse de que la forma de vida sea recta a los ojos de Dios, porque el día que descubra las cochinadas es muy vergonzoso. ¿Sí? ¿A quién de ustedes no le da vergüenza que le levanten el vestido? ¿Ah? ¿Les da vergüenza? También si tu iniquidad es expuesta, te da vergüenza. Por eso es importante asegurarte que realmente la forma de conducta y tu santidad es pura, ¿sí? Para evitar ser avergonzado, porque el Señor va a descubrir todas estas cosas. Y luego fíjate, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en el fuego. ¿Sí? Ahí andan que los dones son irrevocables. Si Dios llamó a un predicador y lo puso como predicador, y este predicador no está ejerciendo de la forma correcta, es lo que va a pasar. Su vergüenza va a ser expuesta y el don, así como él lo despreció, de la misma manera. ¿Sí? Así es que watchen sus dones que tengan, que los estén usando correctamente y sobre todo que se mantengan dentro de la misma santidad. Porque va a derramar las estatuas, ¿qué significan eso? Sus ídolos. ¿Se acuerdan que hablamos de los ídolos? ¿Los cristianos tienen ídolos? Las doctrinas se ha convertido en un ídolo hoy en día. Porque los hombres aman más las doctrinas de los hombres que a Dios, o incluso doctrinas bíblicas. La palabra está bien escrito, no es de interpretación privada. ¿Dios te mandó en algún lado que opinaras de la palabra? Un solo versículo que Dios te diga, opina de lo que está escrito. Denme uno, mínimo. Y si no, ¿por qué tanto se opina de la misma? ¿Sabían ustedes que opinar ante el rey, eso es rebeldía? Porque si el rey te dice, haz esto, y tú dices, está mejor esta. ¿La miran o no la miran? El simple hecho de opinar es rebeldía en frente de Dios. La palabra, nadie debe de opinar de la misma. Todos obedecerla, nadie opina. Porque las cosas fueron escritas por hombres llenos de Santo Espíritu de Dios con el propósito de que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de los hombres, los que la van a seguir, pero no es para opinar. Nunca. Yo te lo recomiendo y te lo aconsejo. No opines, simplemente haz como está escrito. No digas, yo creo que las cosas deben hacer así, yo creo que las cosas deben hacer así. De esta manera es como el pueblo de Dios está tan enredado hoy en día porque todo el mundo opina. Y cuando opinas traes confusión. ¿Habita Dios en la confusión? No habita Dios en la confusión. Este camino no te fue dado para que tú opines de cómo tiene que ser caminado. Imagínate, te dice Dios, ven. Ok, ahí voy, yo te sigo. Y ya una vez que lo estás siguiendo, empiezas a opinar. Señor, ¿no consideras tú que las formas de vida tienen que ser mejor de esta manera? ¿Qué mensaje le estás dando al maestro? ¿Quién es más sabio? Estás poniéndote con Sansón a las patadas. O sea, le estás dejando saber que tú quieres hacer las cosas cuando Él es el maestro. ¿Quién es el Señor? Entonces no debes de opinar nunca cómo las cosas tienen que ser hechas en su camino. Si tú quieres saber cómo tienen que ser, ¿quién es la palabra? Pregúntale a Él. Si no entiendes, pregúntale. Si no entiendes todavía o no escuchas su voz, escudriña la Biblia, pero nunca te hagas opiniones, puntos de vista de cómo tienes que hacer las cosas aquí. Otra. ¿Nos entendemos? Aló. Bueno. Siervo, le iba a decir que pues hemos mirado a través de tiempo aquí en los Estados Unidos. Yo ya tengo desde los 80, en las décadas que hemos estado aquí en este país, hemos mirado tanta oleada de enseñanza y de prédica y de ministerios levantándose y tumbándose también. Ya tengo 36 años
en este país y todos mis días han sido en el caminar en Dios. Pero me he dado cuenta que, fíjese que en aquellos tiempos de los 80, yo miré y estuve a la par de querer mirar a una persona como de qué manera él buscaba al Señor. Y miramos de que él ya partió con el Señor, que es el hermano Gigi Ávila, que tanto nos doctrinó y nos sometió a un creer de que ayunando íbamos a adquirir el poder y santidad y todo aquello, que yo solamente llegué a tener 14 días de ayuno y ya me estaba muriendo. Pero lo que sucede es de que a través del tiempo, él tal vez fue una revelación privada, como usted dijo ahorita, que es algo que la Biblia no tiene que ser de interpretación privada. Si algo se me revela a mí de hacer, yo no lo voy a imponer como doctrina. Entonces a él le siguieron muchos que ayunaban, y como él llegó a ayunar hasta 41 días, y el gran siervo de Dios predicando sanidades y poder, estuve a la par en sus campañas, y a donde él oraba, íbamos juntos a orar juntos, y hasta hoy en día nosotros nos dimos cuenta que estuvimos siguiendo unas situaciones en aquellos años que ahora nosotros nos damos cuenta que a veces el hombre impuso una doctrina, una enseñanza que a muchos después nos dimos cuenta que era, tal vez al hermano le dijo Dios que ayunara los 40 días, pero no a todo mundo, porque todo aquel que seguía el patrón de andar con Gigi Ávila anhelaba llegar a ayunar los 40 días. Y también le decía al pueblo que el televisor era el cajón del diablo. Y todo mundo tirando los televisores en aquellos años, en los 80. Y ahora allá en la isla donde él es, de caribeña, Puerto Rico, él tiene un canal de televisión. Y mucha gente en México decía, mire, el hermano G. Ávila decía antes que el cajón del diablo, ahora ahí está dentro del cajón. ¿Verdad? Entonces miramos de que seguimos doctrinas a través de tiempo, pero como ya hemos estado mucho tiempo acá, nos damos cuenta que a veces seguimos algo que se le fue revelado al hermano Gigi Ávila, y nosotros como seguidores fluyentes de doctrina seguimos, pero después nos damos cuenta, se equivocó la situación, porque el ayunar 40 días, ¿qué es lo que provocaba? Puedes ayunar, pero no es a la competencia de ir hasta los 40 días como el Señor, porque decían hasta ya ayunó hasta más de lo que el Señor ayunó, los 40 días que dice ahí la Escritura en el capítulo 4 de Mateo. Amén. Ahí está el ejemplo de seguir a los hombres. Amén. Cada hombre es responsable de su propia vida. Gigi, yo no lo conocí, no fue mi tiempo. Dios sabe de él. Pero hoy, ¿tienen Biblia? Si vas hacia afuera, cada cristiano que está en alguna iglesia tiene Biblia. Nadie puede decir, Señor, me engañaron. ¿Sí? Nadie. Porque no te va a ser contado como excusa. Mientras tú tienes Biblia, tú eres responsable de asegurarte de encontrar la verdad. Y él, ahí miramos el ejemplo. ¿Cuántos años siguió? ¿Cuántos años siguió a Gigi o a quién siguió? ¿Cuántos años tiene siguiendo al Señor? ¿De verdad? Ese es el plan, ¿ok? Porque si yo sé y entiendo que hay hombres, pero Dios dijo, maldito aquel que confía en el hombre. Bien clarito. ¿Lo han leído? Sí. Somos consiervos. Y únicamente puedes confiar en Dios. Sí, Raúl, recordándome el Señor acerca del ayuno, el Señor llama al ayuno y ha estado llamando, si bien recuerdo yo, 2
o 3 ocasiones ha estado llamando al ayuno. Así es. De unas 2 semanas para acá. Pero bien, mucho cuidado con eso porque yo he mirado testimonios de gente que se ha sometido a ayunos así y miré el testimonio de una mujer que hasta le fue puesto un espíritu de diabetes, de enfermedad, por someter su cuerpo a un ayuno. Yo pienso que fue su carne, porque está muy enferma. Pues yo no miro a Moisés enfermo cuando él ayunó tanto tiempo. Y sé que una persona consagrada al Señor en el Espíritu puede ayunar 40 días. En el Espíritu y por el Espíritu únicamente. Ajá. Y mucho cuidado porque someter así por tu idea o por tu carne es flagelar el templo del Padre, del Santo Padre. Ya, porque se hace en la carne y es lo que pasa cuando se sigue a la gente. Y hoy en día los pastores mucho lo hacen. Hermanos, vamos a ayunar todos. Hey, ¿cuántos somos aquí? La vida de cada uno, las diferentes pruebas y cada uno que está yendo pueden ser diferentes. ¿Sí? Y cada uno tiene que ayunar cuando Dios así se lo indica, no cuando el pastor así lo decide. ¿Nos entendemos? Porque esta no es una relación basada, a menos que Dios llame a toda la congregación a ayunar, eso ya es aparte, pero sigue siendo con todo llamado de arriba. ¿Sí? Solamente hay que checar eso. ¿Qué era el micrófono acá? ¿Ya lo tiene? ¿Dónde está el mic? Vamos a tener que cambiar de diácono si no le pone atención a lo que está haciendo. Es lo que pasa, los ponen de diáconos y van platicando con los demás, ¿verdad? ¿Sí lo están mirando? Aquí la importancia es cada uno con su propia relación en Dios. Aquí nada más se te está enseñando cómo vivir enfrente de Dios. Y si realmente quieres vivir, vas a hacer las cosas. Y si no las vas a hacer, y yo no tengo nada que ver. Amén. Y es importante que creas, como te había dicho el otro día, mas yo estoy lleno del poder, del Espíritu Santo y poder. ¿Ok? O el Espíritu de Dios está sobre mí. Es bien importante eso porque por medio del Espíritu de Dios vas a vencer todas las cosas y vas a vivir esta vida. ¿Ok? Si aún no tienen el Espíritu de Dios, igual pueden pedirlo. Si ya lo tienen, utilícenlo. Y no se confundan en el asunto de que se me hace que no lo tengo porque no lo estás utilizando. ¿Ok? Si naciste de Dios lo tienes, nada más utilízalo. ¿Todos claros? ¿Dónde nos quedamos? Versículo 7. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó y de dones de ramera volverán. Imagínate, con palabras tan claras como esa, el pueblo de Dios dice, los dones que yo tengo son de Dios. ¿Sí? O las cosas que yo tengo son de Dios. Fíjate, todas estas estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Bíblicamente, ¿quiénes son las rameras? Las diferentes organizaciones religiosas que hoy en día existen. Estamos hablando como hace un rato. Eres miembro de una organización religiosa. Te educan, te disciplinan. Luego de repente dicen, tú vas a ser evangelista. Tú vas a ser pastor. ¿Sí? Tú vas a ser maestro. Y te dan esos dones. Pero no vienen de arriba. Ramera bíblicamente es cualquier grupo religioso o persona que esté tolerando la iniquidad en su vida. Organizado o individual. Porque si ustedes miran atrás en la Babilonia sigue estando hasta ahora. Muchos dicen que es la iglesia católica y eso.
Pero la Babilonia es otro asunto. Babilonia es un espíritu. ¿Ok? ¿Cuál era la función principal del espíritu babilónico? Prostitución. Pero hay una, así como, es prostitución, pero es, bueno, tiene todo espíritu inmundo. Es como, tiene que haber una palabra más diferente, tal vez comunión. Sería un espíritu de comunión, o no, tal vez no funciona mucho ese espíritu de comunión. La función que tiene es aceptar todo tipo de propuestas, o solamente una. Vamos a ponerlo mejor como la tibieza, por así decirlo, para entendernos más claro. El espíritu babilonio, la madre de todas las rameras, tiene el asunto de la prostitución, pero acepta las ofrendas de cualquier tipo de donde venga. Si lo miran más o menos, es la contaminación de un hombre cuando acepta el pecado. O como le estaba diciendo hace un rato, yo no creo que eso sea malo. Una cosa o muchos. Una doctrina o muchas. Tolerancia tal vez, podría ser el espíritu de tolerancia, pero ese espíritu babilonio no es como una organización. Habita en muchas personas. Porque es la capacidad tan fácil para una ramera acostarse con ella, no es nada difícil. Lo único que tienes que tener es el precio requerido, la cantidad requerida. Es como darle la voluntad, ¿no? Ceder la voluntad. La voluntad o el deseo a ese asunto. Pero otra vez, eso funciona, no es nada más un asunto religioso, es una forma de conducta en un hombre o una organización, pero empieza en un hombre. Cuando digo hombre, no estoy exceptuando a las mujeres, sino como género. Entonces el espíritu babilónico tiene la capacidad, por eso dijo Dios, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Entonces estábamos hablando de salir del espíritu babilónico, significa salir de la iniquidad. Las rameras o las prostitutas, el problema que tienen normalmente es la necesidad. Y ya después, lógico, la contaminación o el hábito. Por el mismo hábito se sigue cayendo o prostituyéndose. Y ahí es donde tú, como hijo de Dios, tienes que pararte y erradicar eso de ti, porque eso te sigue llevando a estas prostituciones. Porque Dios dijo, no toquéis lo inmundo. Cuando estamos hablando de no tocar lo inmundo, no estamos hablando a la manera religiosa de los escribas y fariseos de que, no puede tocar eso porque es pecado. Estamos hablando de cometer algún tipo de pecado, de que no haya en ti ni sombra de variación. ¿Sí? Mentes, pensamientos puros, santos a Dios. Ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Oídos atentos a su voz, deleitándose en su palabra. Boca y lengua que únicamente habla verdad. ¿Sí? Corazón puro, no una cueva de ladrones. ¿Nos entendemos? De esa forma de conducta en frente de Dios, para que eso significaría salir de ella. Porque yo sé, se le aplica en la Iglesia Católica y no voy a decir que no, porque hace muchas prostituciones y hay mucha gente ahí que practica los mismos hábitos, pero miramos ese mismo espíritu en los adventistas, en toda religión, en los sabadistas, en los bautistas, todo aquel, la luz del mundo, todo aquel que en sí practique pecado es partícipe de ese pecado, de ese espíritu, porque Babilonia es la habitación, y ustedes pueden leerlo en la Biblia, de toda ave inmunda.
y muchas otras cosas que ahí está diciendo. Ok, vamos a orar entonces. Bendito Padre, muchas gracias, Dios eterno, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu cuidado con nosotros, así como el platero, y estar sentado, Señor, con atención en el horno que nos tienes a cada uno. Te pido que cada uno no retenga la escoria, sino que la deje ir, y que tu Santo Espíritu fluya del corazón de cada uno de nosotros. En tus manos me encomiendo y encomiendo a estos pequeños, mi Señor, para que tú los guardes y los protejas y los guíes, Señor, en el camino que deben andar, para que tu nombre sea glorificado en sus vidas, para que tu testimonio sea en sus vidas, aún desde su niñez, en todo el resplandor. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor. La paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de la Lamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.